presenta muchas circunstancias, alegrías, tristezas, emociones. Pero todo va a depender de nosotros cómo vamos a asumir esa responsabilidad y cómo vamos a canalizar esa inteligencia emocional. Hoy les traemos a ustedes un tema que creemos muy importante, como es cómo superar los momentos de crisis. En la vida siempre hay problemas. En la vida siempre hay alegrías. Nosotros sabemos que muchas veces podemos caer, pero lo importante no es caer, lo importante es levantarse y no quedarse derrumbados. El día de hoy hemos invitado a un profesional joven que, a pesar de su juventud, es un líder de las nuevas generaciones. Se trata nada más que el licenciado Hugo Leonel Pereira, a quien le damos la cordial bienvenida. Licenciado, siéntase usted en su casa, bienvenidos, y sus palabras iniciales, por favor. Quiero agradecerles, en primer lugar, por la invitación y poder compartir con usted y con los televidentes un tema tan importante como lo bien usted lo dice, la crisis, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que sea de su agrado y estamos aquí para servir. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que los televidentes, al observarlo, dirán, bueno, ¿cómo es que siendo tan joven, él ya es catedrático universitario, él ya habla de situaciones, problemas al cual enfrenta el ser humano? Pero qué mejor que él nos pueda comentar cómo hizo él, de dónde nació, por qué esa inspiración de querer trascender y que no quedarse ahí, cada día ser más y más. Y esos son los valores que realmente nosotros aplaudimos. Licenciado, por favor, coméntenos. Claro que sí. Creo de que, en primer lugar, el reconocer y el creerme hijo de un ser superior, y que eso pues me motiva a poder trascender, creo que ha sido uno de los elementos importantes. Luego la familia, que creo que ha sido una inspiración muy grande para mí, el poder seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir trascendiendo, y desde luego pues el servicio, que eso es importante, claro. ¿Verdad? Creo que en mi caso como psicólogo nací para servir, y eso es uno de los elementos que ha sido trascendente en mi vida para poder pues seguir aprendiendo, seguir creciendo, que es lo más importante, creo yo, y de una otra manera poder ser pues algún ejemplo para las generaciones, particularmente como usted lo decía, soy docente universitario, y el poder transmitir a mis alumnos que sí podemos crecer, que sí podemos nosotros trascender frente a las circunstancias que la vida en algún momento nos presenta, pero que nacimos para ser líderes, y en países como los nuestros pues creo que los jóvenes tenemos un protagonismo muy grande en este momento de nuestra vida, y es ahí donde entonces surge eso que me motiva para poder trascender y poder seguir creciendo cada día más, seguir aprendiendo, porque entre más aprendemos pues creo que tenemos la oportunidad de poder servir de mejor manera a una sociedad que nos está pidiendo, también nos demanda mucho de nuestro servicio, de nuestro quehacer, particularmente quienes estamos dedicados a toda el área de atención de la salud mental de las personas. Creemos que la práctica muchas veces es un libro abierto en el cual nosotros aprendemos. ¿Y cuántos estudiantes tienen el pensamiento de querer hacer algo, pero no actúan? Otros sienten el problema, sienten que se ahogan, sienten dificultades, pero tampoco actúan. Yo creo que el ser humano, uno tiene que pensar en el yo, mi interior. Me nace un pensamiento. Cierto día observé a través de YouTube una diapositiva que me llamó mucho la atención. Una carreta que tiene las ruedas cuadradas, y sobre la carreta iban la solución, una persona empujando y otra jalando. Entonces uno se pregunta, ¿por qué empujan y jalan la carreta con ruedas cuadradas cuando arriba de la carreta llevaban prácticamente las ruedas redondas? Qué interesante. Yo pienso que hay muchos que saben que pueden, pero no se han dado cuenta.
¿Qué piensa usted al respecto? Nosotros tenemos mucho de tener una acción y eso nos lleva al cambio. Una perspectiva en el cual decimos, bueno, no tengo ya la oportunidad de salir adelante. Y lo que usted menciona de la carreta es interesante porque ¿quién diría que pudiera girar una carreta con llantas cuadradas, verdad? Sino tienen que ser obviamente redondas. Pero es ahí donde yo creo que frente a la crisis, a las circunstancias negativas que la vida nos presenta, pues qué tan creativos podemos nosotros llegar a ser, ¿verdad? Frente a esas situaciones. Entonces me llama mucho la atención que rompe con esos esquemas mentales que nosotros como seres humanos, desde nuestra familia, desde nuestra cultura, desde los ámbitos donde nosotros estemos, nos va como condicionando. Y el ver esa carreta cuadrada nos viene a decir de que hay otras soluciones, que podemos ver otras alternativas para poder salir adelante frente a la crisis. Y creo que ese es uno de los elementos importantísimos o determinantes cuando una persona frente a la crisis lo ve como una oportunidad de crecer, como una oportunidad realmente de encontrarle un sentido a la vida frente a otras personas que pueden ver esa carreta con esas llantas cuadradas, ¿verdad? Decir, bueno, entonces ya no hay mayor oportunidad o ya no hay salida al problema que yo presento. Entonces creo que eso es importante, la perspectiva que nosotros tenemos de las situaciones que están a nuestro alrededor son determinantes para ver si podemos salir o nos quedamos estancados como esa carreta cuadrada, ¿verdad? Y sin ver que existen muchas más soluciones que la vida nos presenta, que un ser superior nos presenta para poder salir adelante, licenciado. Sí, a mí me llama mucho la atención, porque la verdad es que nosotros estamos dados para ver hacia afuera, pero no vemos hacia adentro. ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacer ese cambio, esa transformación? Porque si nosotros no cambiamos, definitivamente las circunstancias no van a cambiar. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerle, ¿qué hacer en esos momentos en que una persona se encuentra en dificultades? Donde él siente que ya no hay más. Y es lamentable, hay muchas personas que han tomado determinaciones nefastas. Yo creo que no hay que llegar a esos límites. Yo creo que el ser humano está capacitado para poder trascender, hacer el cambio, la transformación y transformar su entorno. Pero me gustaría que usted nos comentara un poquito más cómo ve usted esa perspectiva actualmente de problemática que hay en nuestro ambiente. Consideraría que uno de los elementos es ver cuáles son esos recursos psicológicos con los que yo cuento. Porque hay personas que frente a situaciones negativas pues salen adelante, frente a la crisis, esos conflictos internos que van teniendo, salen adelante. Frente a otras personas que podría llegar a ser alguna situación de menor intensidad y sienten que prácticamente se están muriendo. Entonces los recursos psicológicos, que esto es un concepto de la psicología positiva, nos habla que nosotros tenemos elementos internos y externos. Entonces creo de que, respondiendo un poquito a su pregunta, es de analizar yo, frente a esto de una crisis, qué situaciones positivas, qué recursos internos tengo. A veces, lamentablemente, quienes hacemos procesos de psicoterapia, cuando van nuestros pacientes, piensan que van en una derrota, que ya no hay oportunidades, que todo está en su contra. Y parte de lo que nos corresponde a nosotros trabajar con ellos es ver qué recursos psicológicos positivos ellos cuentan para poder salir adelante. Entonces ese sería uno de los elementos. La familia es un recurso psicológico importante, nuestro afecto es un recurso psicológico importante, nuestros amigos, esas relaciones interpersonales. Entonces la persona cuando está frente a un conflicto, ver, bueno, ¿qué soluciones puedo tener acompañado de otras personas? No estamos solos, nacimos para estar en sociedad y creo de que las demás personas, un líder religioso, nuestra familia, nosotros los psicólogos que pues se nos ha dado la oportunidad de poder ser guía para algunas personas, ser orientación para algunas personas, llevar procesos de consejería con ellos y creo de que entonces frente a esas situaciones nos ayudan a que la persona pues vea más allá el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, que en algunos momentos ha constituido muchos factores. Y cuando nosotros, pues entonces somos conscientes de ello y ver que no solamente está el problema, sino hay otras circunstancias a nuestro alrededor, creo de que eso nos abre la capacidad mental, incluso cognitiva, de poder pensar que sí realmente hay otras soluciones. Qué interesante es entrar a todo ese mundo psicológico, que uno no lo percibe.
Y podemos ver que un problemita, todos lo contemplan de diferente manera. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llueve? Hay algunos que dicen que bien le viene al campo, es decir, todos los agricultores felices. Otros, hay que purificar el aire. Bueno, que empiezan a pensar que qué problema, que está lloviendo. Y otros se ponen románticos. Qué interesante es ver que esas personas románticas dicen qué lindo es ver llover. Y otros enojados. Dejé la ropa tendida, se va a mojar. Y entonces eso ya es un problema. Entonces, como vemos, cada quien lo visualiza de diferente ángulo. ¿Qué comentario me merece esto así pequeñito? Eso es interesante. Todo depende de la percepción con que nosotros tomemos las cosas. Nosotros somos producto, como le decía, de esquemas mentales. Y en función de esos esquemas mentales yo puedo ver, como lo que usted decía, la lluvia desde algo tan sencillo como una oportunidad, o como algunas situaciones de riesgo, de depresión, de tristeza, de melancolía. Entonces yo creo que depende mucho de la percepción. Creo que cada uno de los televidentes el día de hoy tendré como que cuestionarse y pensar cuáles son mis pensamientos, cuál es la actitud que yo estoy asumiendo frente a las situaciones de la vida. ¿Por qué yo tiendo a asumir así, de esa manera, de derrota o de éxito? Y en función de ello, entonces, buscar esos recursos internos que yo tengo para ver otras alternativas, ¿verdad? Para muchos es factor de riesgo cuando llueve y tienden a personas, yo he tenido pacientes que tienden a deprimirse por completo frente a la lluvia, y eso hace que todo su día esté mal. Producto, como le digo, de esas situaciones posiblemente en la niñez, en la adolescencia, en alguna etapa de su vida, estaba lloviendo y lo asocian a una situación de tristeza, y eso viene a anclar, se llama desde la programación neurolingüística, a crear anclajes, y eso demuestra en mí patrones de comportamiento negativos, y para algunos que han sido más positivos o que les construye o que los hacen crecer como personas, pues de forma positiva. Entonces debemos de analizar eso. De veras, hay personas que desde la madrugada, desde que se levantan, dice, me levanté con el pie izquierdo. Exactamente. Yo siempre le digo, pegue su cama a ese lado y ya se levantará solo con el pie derecho. Porque yo creo que va a depender de nuestra actitud, de nuestra perspección, cómo veamos desde el inicio del día, así va a ser nuestro día. Por supuesto. Yo creo que si vemos el día positivamente, todas las cosas vendrán por añadidura y todo va a ser positivo. Así es. Pero si lo vemos negativo, créame, sinceramente, como muchos dicen, hoy amanecí mal y me va a ir mal y terminan mal. Exacto. Yo creo que es un tema muy interesante. Vamos a regresar, vamos a un contacto con los patrocinadores y no se vaya. Continuamos con su programa Actitud.